Excelente, bien. Bueno, buenas tardes para los que recién ingresan. Buenas tardes, noche en realidad. Como les dije recién a los que estaban, vamos a hablar de fracturas. Ahí hay uno más, un solo renuevo, el último. Vamos a hablar de fracturas intertrocanterias. Ya hablamos de las fracturas de cuello de fémur y ahora de las fracturas intertrocanterias. Son unas fracturas que están muy relacionadas a las fracturas de cuello femoral y también relacionadas a las fracturas subtrocanterias, ¿sí? Las fracturas subtrocanterias, perdón, las fracturas intertrocanterias, como decimos, son fracturas extraarticulares. Estas fracturas se localizan en la línea intertrocanteria, como habíamos hablado la vez pasada. Creo que uno de sus compañeros había preguntado de una angulación, que bueno, que ya vamos a ver, el ángulo cérvico diaficiario, en el cual se produce la fractura en lo que llamamos al trocánter mayor, al trocánter mayor y al trocánter menor, ¿sí? Formando una línea, y ahí encontramos el calcar femoralis, o calcar femoral, como quieren llamarle, depende de las bibliografías, que es una zona bastante rígida y tensa, ¿sí? Forma un tabique, que ya lo vamos a ver más adelante, en los próximos slides, y son fracturas entonces que se van a encontrar en este espacio, ¿sí? El trocánter mayor y el trocánter mayor. El mecanismo de lesión es muy similar y muy parecido al que es la fractura de cuello de fémur y también a lo que es las fracturas subtrocanterias. En los adultos mayores, por lo general, se producen las fracturas y luego el paciente tiende a caerse, ¿sí? O también en pacientes que suelen tener osteoporosis menopáusica. ¿Qué quiere decir osteoporosis menopáusica? Más que nada, obviamente, en la mujer es el cambio hormonal que se produce a partir de los 40-45 años, que la mujer empieza a perder desmineralización o minerales a nivel de tejido esquelético, y por lo tanto empieza el tejido óseo a debilitarse, y por lo tanto puede producirse una osteoporosis menopáusica por la falta de minerales. En este caso puede producirse fracturas, ¿sí?, de cadera. En los pacientes jóvenes siempre son traumatismos por lo general de alta energía y se asocian a fracturas del mismo lado, ¿sí?, del fémur en su diáfisis. ¿Qué quiere decir esto? Que un impacto en algún tipo de accidente vehicular, por ejemplo, que produzca una fractura de la diáfisis, puede asociarse también a fracturas intertrocanterias y por supuesto a fracturas subtrocanterias, que ya la vamos a ver más adelante. En este caso tenemos la imagen directamente de lo que es la fractura intertrocanteria, ¿sí? Trocánter mayor, trocánter menor, y en este caso vamos a mostrar más adelante lo que es el calcar femoral o femoralis, que es la zona más fuerte, ¿sí?, donde el fémur va a apoyar la mayor descarga de peso. En este caso tenemos el objetivo de tratamiento, los objetivos ortopédicos, como dijimos, siempre en todas las fracturas, lo más importante es la alineación. En este caso, sumamente importante el traumatólogo reconstruir lo que es el ángulo cérvico-diaficiario, ¿sí? Si se acuerdan de la clase pasada, yo les mostré creo que a Agus López, si mal no recuerdo, un ángulo que estaba formado, sí, por lo que es el ángulo del cuello anatómico y por lo que es el ángulo del eje anatómico del fémur. Estos van a formar un ángulo cérvico-diaficiario. Y a su vez tenemos un ángulo de anteversión femoral que está implicado con respecto a los cóndilos y el cuello femoral, como podemos observar aquí en la imagen, la disposición de cada uno. Entonces, estos ángulos tiene que tratar de respetarlos el traumatólogo a rajatabla, porque obviamente si no el paciente va a quedar con una pierna, puede ser con una dismetría, con una rotación interna o una rotación externa, con un varo o con un valgo de cadera, ¿sí?, o del ángulo cérvico-diaficiario. El ángulo normal por lo general es de 127 y puede llegar hasta 135, ¿sí?, que también son las placas o los tornillos que se utilizan dependiendo dependiendo de la graduación del ángulo. No todas las personas tienen el mismo ángulo, varía mucho en lo que es el sexo femenino y el sexo masculino, pero el ángulo de lo que es el ángulo anteversión
femoral, ¿sí? Es de 12 grados a 15 grados con respecto a los cóndilos femorales. También esta se relaciona a lo que es la rotación interna y la rotación externa. Con respecto a la estabilidad, como les dije, tiene que restaurar la zona de máximo apoyo medial, donde se va a descargar el mayor peso posible de lo que son las fibras del tejido óseo, y que se lo denomina calcar femorales. Si nosotros observamos, vamos a pasar el slide, observamos aquí en esta imagen, ¿sí? El fémur aquí ha sido seccionado de forma sagital, por lo tanto, histológicamente se puede observar que la cara anterior y la cara medial sí están divididas por un tabique, que en realidad ese tabique está formado por distintos tejidos trabeculares, obviamente, en diferentes disposiciones. O sea, como que es un tejido mucho más fuerte y es donde va a descargar más peso, ¿sí? Cumple la función como si fuera de soporte para, obviamente, evitar de que colapse esta estructura, ¿sí? Histológicamente se lo puede observar de diferentes maneras y, obviamente, con diferentes disposiciones de lo que son las fibras del tejido óseo y trabeculares. Entonces volvemos para atrás, los objetivos después de rehabilitación son la amplitud de movimiento. La amplitud de movimiento es conseguir obviamente el ROM para que el paciente pueda sentarse, ¿sí? En 90 grados, y obviamente para que también el paciente pueda flexionar y a su vez subir escaleras. En el caso de lo que habla de la extensión completa de cadera, ¿sí? Sobre todo producida por el grupo muscular más grande que tenemos, que es el glúteo, sobre todo el glúteo mayor, ¿sí? Es conseguir una marcha normal y evitar la aparición de la hiperlordosis, el dolor lumbar. En este caso está muy relacionado con las clases que ha estado dando el profe Marco. ¿Por qué? Porque hace referencia a lo que son los músculos, ¿sí? Que van a realizar la flexión y la extensión y están en estrecha relación con lo que es la columna lumbar. Obviamente, por ejemplo, el psoas por delante, si tenemos un psoas acortado, el paciente no va a tener una extensión completa de cadera y por lo tanto cuando el paciente quiera realizar la caminata va a hacer una hiperlordosis. ¿Por qué? Porque va a traccionar desde el origen de lo que es el psoas y entonces va a generar dolor lumbar producto de una hiperlordosis para evitar obviamente una marcha anormal. ¿Es necesario conseguir un rango de movilidad normal en la rodilla y el tobillo? Por supuesto, siempre, ¿sí? Porque son articulaciones de que el paciente por lo general tiende a inmovilizarlas de forma prolongada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De que el paciente le duele la cadera y obviamente para ellos está afectada toda la pierna, lo que es hasta la punta de los dedos. Ha pasado en pacientes que están con tracciones en el hospital, que ya vamos a ver la tracción de Bach, con estas tracciones de que el paciente piensa que no puede mover ningún tipo de articulación y no quieren mover ni la articulación del dedo gordo del pie, para que se den una idea. Entonces, hay que educarlo al paciente en el periodo de estadía, digamos, intrahospitalaria, hasta que obviamente se produzca el proceso quirúrgico. En esos 20, 25 días que demora aproximadamente, en el caso del Hospital Vera Barros, siempre hay que tratar de que el paciente empiece a movilizar las articulaciones que no estén afectadas, obviamente por la fractura y por la tracción también, por supuesto, ¿sí? Volvemos de nuevo al slide y aquí tenemos la amplitud de movimientos de cadera, ¿sí? Tenemos la amplitud en esta columna, lo que es los grados normales, y en la derecha tenemos lo que son los grados funcionales. Como pueden observar, un grado funcional de 110 de cadera, ¿sí? Yo creo que con 100, con 90 grados ya andaríamos bien, suficiente para que el paciente pueda sentarse. Y obviamente hace referencia a los 110 grados, ¿sí? Y también 110 grados de flexión de rodilla, acá no lo nombra, para que el paciente pueda subir un escalón sin ninguna dificultad. En el caso de la extensión, ¿sí? En lo posible, tratar de llegar a la extensión cero. O sea, la extensión hay que tratar de lograrla sí o sí, no hay funcionalidad, si no el paciente no va a tener una buena marcha, ¿sí? En el caso de la abducción, también unos menos 20 grados, en el caso de la rotación interna también, pero en el caso de la rotación interna hay que tener en cuenta que el paciente cuando está encamado, digamos, cuando está internado, ¿sí? Tiende a tener una rotación externa de cadera. ¿Cómo lo vamos a visualizar nosotros? El paciente va a estar acostado en decúbito supino, en el cual el lado de la tracción, el pie, va a estar girando hacia la rotación externa, ¿sí? Va a estar mirando hacia afuera de la cama, no hacia adentro, sino hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto?
que hay una rotación de la cadera, producto obviamente de lo que es la pérdida de motricidad inhibida por el cerebro y por el dolor, por supuesto, por la fractura. En este caso, también hay que tratar de trabajar la rotación interna, ¿sí? Admitimos otros alumnos y ya no admitimos más a nadie. Continuamos. Bueno, con el tema de la rehabilitación, sí, obviamente siempre hay que lograr el rango óptimo de movimiento. Y acá nombra un poco de lo que son los músculos que hay que trabajar luego de tener una buena movilidad de la articulación de la cadera, restaurar lo que es la fuerza de los músculos que atraviesan esta articulación. Como nombramos hace rato, ¿sí? Todo lo que son los glúteos, los aductores. Acá hablo, por ejemplo, de flexores de cadera y rodilla, cuál es el flexor y cuál es el cadera, que eso ya lo sabemos, cuáles son los extensores y abductores, que todos ya lo sabemos, y cada función que tiene, ¿sí? Entonces lo vamos a pasar por alto, aparte lo van a ver cuando vean rehabilitación de cadera con el licenciado Rodríguez. Objetivos funcionales, normalizar el patrón de la marcha, que es en la mayoría de los objetivos que tenemos en los pacientes que tienen fracturas o lesiones en miembro inferior. Con respecto al tiempo previsto de consolidación ósea, entre 12 y 15 semanas, muy relativo como hablamos siempre, y el tiempo previsto de rehabilitación entre 15 y 20 semanas. Esto es también relativo porque todo depende obviamente del paciente y depende del tipo de dispositivo que se haya utilizado para la fijación de la fractura y para darle estabilidad a la fractura. Los métodos de tratamiento tenemos el tornillo deslizante con placa y tornillo, que ya habíamos hablado con la anterioridad en las fracturas de cuello de fémur, es exactamente el mismo, el Richard, ¿sí? Y también se va a utilizar el clavo gamma, que ya lo vamos a ver. Este es un sistema de distribución de cargas, no hay más que decir que eso, obviamente porque va a distribuir las cargas por medio del tornillo, ¿sí? Y cumple exactamente la misma función que que en la fractura del cuello de fémur. La consolidación va a ser secundaria porque es extraarticular y está indicado en aquellos pacientes que necesitemos movilizarlos de forma precoz y obviamente proporcionar una compresión dinámica de lo que es la fractura. Se mantiene en contacto con una amplia superficie del fragmento proximal y el distal, producto de que tiene una placa al costado, que bueno, que ya la conocemos, que es esta que tenemos ahora en imagen, ¿sí? Acá recuerden que la clase anterior hablábamos de las fracturas de cuello femoral. Bueno, en este caso tenemos la fractura intertrocantera. Cumple la misma función el clavo o placa deslizante, el tornillo con placa deslizante. Para los que por ahí no estuvieron en la clase anterior, les vuelvo a repetir que esto es una placa que va por fuera de lo que es el hueso, obviamente. Varios me han preguntado si va por fuera de la piel, en realidad no. Va por fuera de lo que es el tejido óseo, ha fijado con tornillos y luego sí ingresa, ¿sí?, en lo que es la línea del cuello anatómico. Ingresa y obviamente tenemos un tornillo con una fresa antirrotatoria para evitar la rotación de lo que es la cabeza, de lo que es la cabeza, bien digo, de lo que es el fémur. Y en esta forma, o mejor dicho, en esta imagen como tenemos aquí, donde les estoy marcando, forma un pistón, una especie de pistón. Este como que entra y sale, ¿sí?, produciendo un micro movimiento en el foco de fractura y dándole estabilidad para que se vuelva a consolidar o para que quede más rígido. Después tenemos la tracción esquelética. La tracción esquelética es una tracción, es un tratamiento que se utiliza en pacientes, aquí en el Hospital Elora Barros, en la mayoría de los pacientes con fracturas de fémur, sean fracturas supracondilias, o sea, por arriba de lo que son los cóndilos, fracturas diaficiarias del eje del fémur, fracturas subtrocanterias, fracturas intertrocanterias y fracturas de cuello de fémur. O sea que todas las fracturas de fémur son, la mayoría, tratadas con tracción esquelética. No es un tratamiento definitivo. Hay pacientes que han quedado postrados en cama y tienen un tratamiento definitivo con una tracción esquelética porque han quedado en algún tipo de estado vegetativo, lo que sea. Pero en el caso de pacientes con fracturas de fémur, como nombré recién, por lo general en el Hospital Vera Barros sí, están 20 días con la tracción esquelética. Esta tracción esquelética se la denomina tracción de Bach.
en la cual el paciente va a estar obviamente internado hasta que reciba, ¿sí?, la cirugía correspondiente y que haya llegado el material. Obviamente esto en los sanatorios privados, no sé si en los sanatorios de aquí de la provincia de La Rioja, pero sí en los sanatorios privados, como por ejemplo de Córdoba o de la capital federal, por lo general tardan 48 horas, o sea que no es necesario realizar la tracción esquelética. La tracción esquelética se puede llegar a utilizar en esos lugares si el paciente está postrado por otros motivos o por otras afecciones de otros sistemas del cuerpo que estén afectados y que obviamente tenga que mantenerse traccionado sin darle importancia a la fractura por un periodo indeterminado. En cambio, en este caso, en el hospital, se traccionan casi todas, y diría todas, las fracturas de fémur, incluso fracturas de tibia también, pero bueno, con otro tipo de dispositivos. En este caso, es un sistema de distribución de cargas. ¿Por qué? Porque el hueso, por ejemplo, del fémur, de las fracturas intertrochanterias, puede estar impactado y por lo tanto va a producirse una tracción esquelética para que se mantenga, ¿sí?, una alineación hasta que llegue el material que se vaya a utilizar en la cirugía. Fractura, consolidación, es una consolidación secundaria con formación de callo óseo. Y bueno, va a estar indicado en aquellos pacientes terminales, como les dije, ¿sí?, o incapacitados a los que no se les puede realizar una reducción abierta y fijación interna, porque obviamente en esos pacientes que han tenido algún traumatismo de cráneo y no pueden estar, digamos, tratados de otra manera. Pero aquí en el hospital sí se los trata con la tracción esquelética. Creo que hay una imagen aquí, ¿sí? Bueno, esta es la imagen, así se lo puede observar al paciente, más gráfico no puede ser. Esta es una tracción, obviamente en el hospital se realiza con esta es una tracción con una férula, ¿sí?, de tejido blando, pero la tracción esquelética en sí se realiza colocando lo que es un clavo de Steinmann, que se llama, de 9, número 9, que vendría a ser como una clavija, ¿sí?, bastante gruesita. Se utiliza un taladro común y corriente, como los que tenemos en los hogares, nada más que está todo esterilizado, y en lugar de poner una mecha, que es para agujerear las paredes, por ahí el que no conoce, se coloca lo que es clavija de Steinmann. Esa clavija de Steinmann, obviamente, al paciente lo va a penetrar al tejido óseo, ¿sí? Después pueden, si quieren, investigar y buscar imágenes. Yo acá no me di cuenta de subirles específicamente de eso, pero para que se den una idea, por la tuberosidad anterior de la tibia, 2 dedos hacia la derecha o 2 dedos hacia la izquierda, en realización en cualquiera de las dos piernas, de los dos miembros, a la parte cara interna o cara externa, 2 centímetros aproximadamente, se coloca anestesia y se introduce con el taladro, ¿sí?, esa clavija, en la cual va agarrado con una herradura. Esa herradura va a ir en esta zona, ¿sí?, y obviamente esa herradura va con una soga, ¿sí?, a una roldana, que esa roldana puede estar aquí arriba. Esta roldana puede estar agarrada aquí arriba o puede estar en distintas alturas, ¿sí?, no hace falta que la cama esté en esta posición, y a un peso. En el caso del hospital hay distintos tipos de pesos, y el peso que se utiliza, esto anótelo que es bastante importante, el peso que se utiliza es el 10% del peso corporal del paciente. ¿Qué quiere decir? Si un paciente pesa 80 kilos, vamos a colocar 8 kilos, ¿sí?, de peso para la tracción. Si el paciente pesa 100 kilos va a ser 10 kilos, si el paciente pesa 50 kilos va a ser, bueno, obviamente el 10%, 2 kilos y medio. En este caso, ¿qué más queda por decir? Que el paciente va a estar en esta posición, ¿sí? En el hospital, obviamente si hubiéramos tenido las prácticas, si hubiera estado todo normal, hubiéramos tratado estos pacientes. ¿Cómo se tratan estos pacientes? ¿Sí? El paciente se moviliza todo lo que es la articulación del tobillo y todo lo que es la articulación del pie y de los dedos del pie. Y a su vez se lo puede sentar al paciente porque no afecta en lo que es la fractura, en este caso de la cadera, no afecta, ¿sí? Por lo tanto lo puede sentar y pues, acá como ven un trapecio se puede trabajar todo lo que es tren superior. Muy importante trabajar todo lo que es la respiración. En aquellos pacientes que están en cama, todos los fluidos tienden a irse
cavidad posterior, digamos, y como están en el decúbito supino constantemente, se llenan de líquidos en la parte posterior de los pulmones y por lo tanto generan secreciones. Entonces, es sumamente importante los ejercicios respiratorios, los ejercicios de movilidad circulatoria, tanto del miembro sano como del miembro enfermo, porque se puede mover la articulación del tobillo, se pueden realizar contracciones, ya se está por terminar el tiempo, se pueden realizar contracciones isométricas para mantener lo que es la circulación sanguínea. Bien, seguimos un poquito más, vamos a tener que terminar. Bueno, consideraciones especiales de las fracturas son fracturas que asientan sobre un hueso esponjoso y con gran vascularización, no así las del cuello del fémur, ¿se acuerdan? Que teníamos una alteración en la circulación y podían ser avasculares. Esto va a conllevar obviamente a una buena consolidación, por lo tanto, gran presencia de hematoma en el foco de fractura. Por lo general, estas fracturas no suelen sufrir conminución, por lo que se clasifican siempre estables, la mayoría. En el caso de las lesiones asociadas, primero y principal tenemos que tener en cuenta de que los pacientes no tengan ninguna enfermedad concomitante, ¿sí? Por ejemplo, osteoporosis, diabetes, etcétera, que puedan llegar a conllevar a una lesión asociada más severa. En los pacientes ancianos, sí, evaluar todo lo que son las fracturas de muñeca, cintura escapular, fracturas costales, consecuencia obviamente de la caída. Y como son fracturas extraarticulares y extracapsulares, o sea, fuera de la cápsula, se pueden asociar con un gran hematoma e incluso se puede extender hacia el muslo. Si ese hematoma no ha sido, digamos, eliminado, o sea, o por medio del paciente en el periodo de tiempo, puede llevar a complicaciones como una trombosis, ¿sí? Y alteraciones en lo que es la vascularización del muslo. El examen neurológico en estos casos de traumas de alta energía es sumamente importante porque obviamente si se fracturó el fémur por un accidente, evidentemente el accidente ha sido bastante fuerte y con un impacto de alta energía. Carga de peso, la posibilidad de la marcha precoz se lograría en pacientes sí, reducidos con placa y tornillo deslizante. En cuanto cese el dolor con dispositivos de ayuda, se indica al paciente que cargue peso. Obviamente que la fractura es inestable, se retrasa el periodo de carga de peso. ¿Cuándo puede producirse una fractura sumamente inestable en este caso? Cuando obviamente ha habido una luxación de la cadera producto del accidente y conllevado también a una fractura de lo que es intertrocanterio. Son raras, pero se pueden llegar a ver, incluso hasta fracturas del acetábulo. Con respecto a la marcha, es muy parecido a lo que hablamos la clase anterior de lo que son la marcha con respecto a la utilización de lo que es el tornillo o placa Richard, que es el mismo que se utiliza en las fracturas de cuello de fémur. Como dijo acá, como dice aquí, perdón, la fase de apoyo, se lo vuelvo a repetir, después se va a ir eliminando esto, el 60% del ciclo de la fase de apoyo y la fase de balanceo el 40%. En este caso, cuando apoya el talón, uno de los más importantes, los grandes músculos que tenemos en el cuerpo, el glúteo mayor, estabiliza o tiene que estabilizar ¿sí? la flexión de cadera y por lo tanto va a producir y generar dolor. El vasto externo, recuerden en la clase anterior que les dije que estaba también incidido por la cirugía, iba a estar afectado y por lo tanto podría producir también dolor y cansancio en este caso, como dice aquí el slide. El apoyo plantar, el cuádriceps se contrae de forma concéntrica, permitiendo lo que es la flexión de rodilla, o sea que esto habla más de cómo se va a ir produciendo la marcha a paso. Lo que más me interesa de esto a mí es que ustedes sepan de los músculos que están implicados en el abordaje quirúrgico. El glúteo mayor, el glúteo medio, el vasto externo, que es uno de los que se va a incidir, y por lo tanto van a afectar a la marcha, o mejor dicho, al proceso normal de lo que es la marcha. En el caso de el glúteo medio es un estabilizador de la pelvis y por lo tanto siempre, siempre, siempre hay que evitar la marcha de tren de Lemburg. Si pueden compararla con la clase anterior, dice prácticamente lo mismo, ¿sí? Y cuando veamos las fracturas de lo que son las fracturas subtrocantérias, que son en la próxima clase, que vamos a tener que darle en estos días, porque no queda mucho tiempo, también va a ser exactamente lo mismo la marcha, ¿sí? Lo que más me interesa a mí es que sepan los músculos que pueden estar debilitados y los músculos que pueden estar afectados por la incisión quirúrgica.
los abordajes siempre son o laterales, ¿sí? Que afectan al tendosor de la fascia lata, y todo lo que son los componentes de la inserción de glúteo mayor medio, y obviamente el abordaje posterolateral, que directamente por el glúteo medio, ¿sí? Y afectando obviamente el origen de lo que es el vasto externo, y por lo tanto afectando también a lo que es el origen del cuádriceps. Entonces puede generar un hematoma en todo lo que es la cara anterior del muslo, que en este caso sería más que nada el cuádriceps. Eso sería más o menos lo más importante de la marcha. La marcha se produce obviamente después de los 15 a 20 semanas, una vez que haya consolidado, perdón, de las 15 a 20 semanas, una vez que haya consolidado la fractura entre las 8 y las 15 semanas. Esto va a llevar obviamente a que el paciente en unos 45 o 60 días ya esté descargando el peso de forma normal. Mientras mayor sea el paciente, mayores van a ser las complicaciones, y cuando veamos las fracturas subtrocanterias, vamos a empezar ya a hablar un poquito más de lo que son los dispositivos que se utilizan en las fracturas del eje femoral, que están muy relacionados porque la mayoría de las veces puede la misma fractura afectar también a esta fractura que estamos hablando. Bien, esto creo que ha sido por hoy. No va a haber mucho para preguntar, a ver si me queda tiempo. Denme un segundo. Vamos a dejar de compartir. Bien, ¿alguna pregunta así rapidita hasta que se corte, que ya va a entrar el profe Marco a las 21? Me dicen, por favor, si tienen alguna duda, me levantan la mano y yo les habilito el audio, ¿sí?